Mira alrededor. ¿Ves ese mundo ahí fuera? Bueno, está a punto de cambiar, para siempre. Piense en guerras, hambrunas, enfermedades y disturbios mundiales. Eso es lo que está bajando, a medida que superamos un repugnante repunte en las estadísticas llamado pico del petróleo. De hecho, es posible que ya lo hayamos superado. Crash. La Gran Depresión fue divertida, aquí está, el pico del petróleo. Lo llaman Hiroshima económica. Y, francamente, es un eufemismo, pues sugiere solo una catástrofe local que desaparecerá pronto. Bueno, este Hiroshima no. Durará muchas décadas y cambiará nuestro mundo para siempre. Y no solo afectará a la ciudad de Hiroshima. La inminente crisis podría devolver a todo el planeta a la Edad Media. Y, de hecho, esa ni siquiera es la razón principal por la que el colapso del petróleo es uno de los escenarios más feos que encontrarás en este sitio. Lo realmente malo es que el colapso del petróleo va a ocurrir. Y punto. Izquierda y derecha, conservadores y progresistas, científicos y políticos, todos coinciden en que la crisis es inevitable. De hecho, el colapso del petróleo puede haber comenzado ya. Mientras escribimos esto, los Estados Unidos han conquistado el pozo de petróleo llamado Irak, y el precio del petróleo está en un máximo histórico de más de $40 por barril. Esto tiene mala pinta, amigos. No es difícil explicar de qué se trata el problema. El pico del petróleo es el punto en el que las reservas mundiales de petróleo se agotan exactamente a la mitad. Sí, yo también sentí cierto alivio cuando escuché eso por primera vez. Al parecer, después de todas estas décadas de industrias y coches, todavía nos queda la mitad de las reservas de petróleo. Dicho con precisión, empezamos con un total estimado de unos 2 billones de barriles. Y en 2003 se habían utilizado unos 900.000 millones. Pero hay una desventaja. Cuando un pozo de petróleo está medio vacío, tendrá que pasar por una cantidad de problemas cada vez mayor para bombear el último bit. Piense en ello como comer yogur de una caja. Al principio, no tendrá ningún problema en sacar cucharadas de yogur. Pero después de un tiempo, tendrás que maniobrar con cuidado la cuchara a lo largo de los lados y las esquinas de la caja para sacar el último trozo. En los pozos de petróleo, ocurre lo mismo. Así que cuando la mitad de todo el petróleo del mundo suba, el precio del barril empezará a subir. Los precios subirán de forma constante, entre un 1,5% y un 3% al año. Pero mientras tanto, la demanda mundial de petróleo también aumenta. Actualmente, el mundo entero consume unos 75 millones de barriles al día, es decir, 25.000 millones de barriles al año. Pero dentro de 10 años se espera que la demanda aumente en más de 2/3, hasta los 135 millones de barriles diarios. Obviamente, hay una brecha aquí. Tendremos una crisis del petróleo. Según algunas estimaciones, el precio del barril de petróleo aumentará, no mire ahora, de 5 a 6 veces en solo unos pocos años, a precios de hasta $200 el barril. Esto desencadenará una crisis económica mundial más allá de la imaginación, haciendo que la Gran Depresión de la década de 1930 parezca un momento divertido. El verdadero problema, por supuesto, es que nuestra sociedad es adicta al petróleo barato y abundante. Nuestros coches, aviones y barcos funcionan con petróleo. Nuestra electricidad se genera en centrales eléctricas alimentadas con petróleo. Las cosas que compras en las tiendas se llevan allí en camiones que funcionan con petróleo. Al final, literalmente, todo está hasta cierto punto hecho de aceite. Así que cuando el petróleo se encarece, también lo hace nuestro mundo. Incluso cosas aparentemente inocentes como los calcetines, el agua potable y el pan se volverán muy caras. Las fábricas y las empresas quebrarán. El desempleo se disparará, aumentando el déficit público y profundizando la crisis. Los bancos cerrarán, acabando con los ahorros de sus clientes. Al final, el pico del petróleo enviará ondas de choque masivas a través de las economías del mundo. Si es estadounidense, sus problemas son aún peores. La economía de Estados Unidos es particularmente vulnerable a los problemas del petróleo, no solo porque Estados Unidos consume tanto petróleo, sino también porque el comercio de petróleo en todo el mundo se realiza en dólares. En consecuencia, cuando el comercio del petróleo se obstaculiza, la economía estadounidense recibe los golpes. Pero tampoco quieres vivir en uno de los países en desarrollo. América del Sur y África también son muy vulnerables a una crisis del petróleo, porque sus economías ya son débiles. El pico del petróleo desencadenará una crisis instantánea y aguda en el tercer mundo, provocando aún más guerras, hambrunas y muertes.
Material eólico. Entonces, si todo es tan malo, simplemente recurriríamos a otro tipo de energía, ¿verdad? Tendremos molinos de viento y células solares, y todo volverá a estar fresco, dices. Bueno, en realidad, eso no funcionará. El problema es que por el momento, simplemente no hay alternativas reales. Por ejemplo, la energía eólica. Obviamente, el viento es un material que no contiene mucha energía. Basta con comparar el golpe de tu cabeza contra un poco de viento con el golpe contra un muro de hormigón. Y lo que es más, para construir molinos de viento, hay que soldar acero, llevar todo tipo de cosas e ingenieros en camiones y coches, construir fábricas y hacer miles de componentes. Al final, cuesta más energía, petróleo, construir un molino de viento, que la que generará un molino de viento durante toda su vida útil. Aproximadamente lo mismo ocurre con otras llamadas alternativas, como las células solares, la energía del hidrógeno, la energía de la biomasa y lo que sea. Para obtener más información, consulte las preguntas y respuestas a continuación. Todos cuestan más energía, petróleo, de la que producen. Las únicas alternativas realistas son el gas y la energía nuclear. Pero el gas también se acaba, y no ayuda que estemos cerrando muchas de nuestras plantas de energía nuclear. Quizás la fusión nuclear. Sí, sería una buena alternativa limpia al petróleo. Pero el problema es que la tecnología aún no está lista. Tenemos que investigar más. Después de todo, no queremos arriesgarnos a volar parte del planeta en un experimento de fusión demasiado apresurado. ¿Querías energía? Toma, ten un poco. Y, por supuesto, incluso cuando se trata de alternativas, todavía tenemos este mundo aquí que está enganchado al petróleo. Nuestros coches funcionan con gasolina, no con electricidad. Por lo tanto, primero debemos reemplazar todos nuestros automóviles y reconstruir y recablear la mayor parte de nuestra sociedad, antes de que podamos utilizar la fusión nuclear o la energía nuclear. Y eso requiere mucho, las cosas negras. El calvario en nosotros. Pero espera ahora, dices, hemos enfrentado crisis petroleras antes, ¿no es así? De hecho, en 1973 y 1979, el flujo de petróleo también se obstaculizó, hundiendo instantáneamente a la economía mundial en una crisis. Pero en ese entonces, todo era fácil. Venezuela simplemente aumentó un poco su producción de petróleo, y listo, el petróleo barato volvió a subir. Esta vez, todo es diferente. Una vez que hayamos pasado el pico del petróleo, no habrá nadie que nos ayude. Todos los países productores de petróleo se enfrentan al mismo problema. Tendremos que dejar de lado nuestra adicción al aceite. Esa es la forma como es. A estas alturas, probablemente ya verá cuán inmensamente complicado y grande es realmente el problema. Y solo le hemos dado una imagen más amplia. No hemos detallado las guerras y la agitación que inevitablemente desencadenará el pico del petróleo. No hemos profundizado en el hecho de que todos los expertos están de acuerdo en que no encontraremos nuevos campos petroleros. La cuestión no es si, sino cuándo se producirá la crisis. La industria petrolera, siempre optimista, dice que durará aproximadamente hasta el año 2020, lo que nos da cierta ventaja para probar esas estaciones de fusión nuclear y sustituir nuestros coches. Pero la mayoría de los economistas creen que alcanzaremos el pico del petróleo en algún momento de los próximos años, antes de 2010. La principal asociación para el estudio del pico del petróleo, ASPO, calcula que 2008 será el año. Pero, de hecho, hay algunas señales inquietantes de que la crisis ya ha comenzado. Obviamente, el precio del petróleo está en problemas, solo lea los periódicos. Sube y baja, como una montaña rusa. Esto es exactamente lo que predicen los expertos que sucedería justo antes del pico del petróleo. Pero seguramente, tiene que haber alguna salida. ¿Un remate reconfortante o un comentario final tranquilizador? En realidad, incluso nosotros en Exit Mundi estamos perdidos. Parece que esta vez tenemos que prepararnos y enfrentarnos a lo grande. Veremos muerte y destrucción, y veremos cómo nuestro mundo cambia para siempre. Tampoco podemos decir que lo estemos deseando. E incluso entonces, tendríamos que tener algo de suerte. Hay una falla particularmente desagradable en las teorías que incluso los economistas desconocen. Porque, de hecho, el mayor riesgo al que nos enfrentamos no es ni siquiera la crisis del petróleo en sí, sino la invención de algún tipo de nueva fuente de energía. Digamos que mañana dejamos de usar el petróleo. Eso significaría que, de repente, dejaríamos de emitir enormes cantidades de dióxido de carbono a nuestra atmósfera. Ahora bien, probablemente no sea una buena idea.
A lo largo de los años, hemos conseguido grandes cantidades de plantas verdes, plancton y algas en nuestro planeta, por cortesía del efecto invernadero. Si de repente dejamos de producir gases de efecto invernadero, estas plantas y algas chuparán todo el dióxido de carbono de la atmósfera. Esto dará inicio a una edad de hielo instantánea y total, ya que a nuestro planeta se le roba su capa protectora de dióxido de carbono. La Tierra se congelaría. Se convertiría en una enorme bola de nieve. Ahora, ¿quién quiere tener una edad de hielo sin ninguna calefacción que nos mantenga calientes? Aquí, en Eximundi, casi no pasa un día sin correos electrónicos sobre el problema del pico del petróleo. Estas son algunas de sus propuestas y preguntas, y nuestras respuestas. Vale, entonces construiríamos muchos aerogeneradores, ¿no? No, mala idea. Como ya hemos explicado, los molinos de viento son, de hecho, muy poco eficientes desde el punto de vista energético. Se ha calculado que, si se quisiera sustituir toda la energía del Reino Unido por la eólica, habría que construir un inmenso parque de molinos de viento de varios kilómetros de ancho que rodeara literalmente la isla. Más técnicamente, el problema es que la potencia que genera un molino de viento es proporcional a la tercera potencia de la velocidad del viento. Eso es bastante complicado, pero en pocas palabras, significa que cuando la velocidad del viento se reduce a la mitad, digamos, de 6 Beaufort a 3 Beaufort, la potencia no se reduce a un medio, sino a un medio por un medio por un medio. Eso es un increíble 88% menos de energía. Y no se puede simplemente construir un mejor molino de viento. La curva de potencia es una propiedad física del viento. Así es como funciona el viento. Las consecuencias de esto son dramáticas. Un buen aerogenerador moderno solo genera realmente electricidad entre las fuerzas del viento de 4 y 7 octavos. Con menos viento, el molino apenas generará energía, debido a la curva de potencia. Si se sobrepasa, la potencia será tan grande que el aerogenerador tendrá que pararse para evitar daños. La conclusión es la siguiente. En promedio, un molino de viento solo genera alrededor del 16% de la energía que debería producir. Entonces, cuando ve un molino de viento que tiene la etiqueta 1 megavatio, solo lo hace en circunstancias ideales. En promedio, solo produce 160.000 watts. Ya veo, no hay molinos de viento. Hidrógeno, entonces. Pocas posibilidades. El hidrógeno es una fuente de energía barata y limpia. Pero hay un problema. No se puede encontrar en ningún lugar de la Tierra. Primero tendrás que fabricarlo, dividiendo el agua en hidrógeno y oxígeno. Y eso cuesta, sí, energía. Esto hace que el hidrógeno no sea más que una batería moderna. Inviertes energía en hacerlo y, después de un tiempo, vuelves a extraer energía de él. Pero como todas las baterías, no emitirá mágicamente más energía de la que le pusiste en primer lugar. Y eso no es todo. Tendrás que almacenar tu hidrógeno en algún lugar. Esto significa que tendrás que comprimirlo en un tanque de alta presión. Esos tanques son pesados, y la compresión te cuesta energía. Entonces, si sumamos las cosas, el hidrógeno cuesta energía. No lo genera. Pero entonces, ¿por qué el alboroto por los coches de hidrógeno? La idea básica es utilizar la energía eólica o solar para crear el hidrógeno. Esto te daría una fuente limpia de combustible. Pero, como ya hemos explicado, ese truco no funciona. Se ha estimado que el petróleo tendría que volverse 2 veces más caro, antes de que la economía del hidrógeno comience a dar sus frutos. Vale, pero espera, has dicho energía solar. No es una opción. Ahora mismo, no lo es. Las células solares no son lo suficientemente buenas. Por el momento, se necesita un área del tamaño de 6 mesas de ping-pong para alimentar un coche. Y, por supuesto, se necesita la luz del día para alimentar las baterías. Y lo que se aplica a los molinos de viento también se aplica a las células solares. Cuesta mucha energía hacerlos. Y la energía es petróleo. He oído hablar de una cosa llamada emulsión. Parece que hay grandes cantidades de ella. Y es casi lo mismo que el petróleo. ¿Va a funcionar? No, no del todo. La orimulsión es otro combustible fósil, hecho de betún. Y, de hecho, se calcula que hay un suministro de unos 1,2 billones de barriles. Y lo que es mejor, se puede convertir fácilmente en gasolina y utilizarla para generar electricidad. Pero ese fue el lado soleado. En las décadas de 1980 y 1990, varias centrales eléctricas probaron la orimulsión. Pero fueron cerrados, porque refinar y quemar orimulsión es muy sucio. La orimulsión contiene hasta un 2,9% de azufre.
Esto termina como ácido sulfúrico en la atmósfera. Eso le da grandes problemas, como el calentamiento global, la lluvia ácida, el peligroso smog y el oscurecimiento global. No es de extrañar que la orimulsión haya sido apodada como el combustible más sucio del mundo. Realmente no quieres usarlo. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no volver a usar carbón? El Tercer Reich de Hitler funcionaba totalmente con carbón, ¿no es así? Es cierto. De hecho, el suministro estimado de carbón es de 2 billones de toneladas. Y sí, se puede sacar petróleo del carbón. De hecho, mientras hablamos, cerca del 23% de toda la energía del mundo proviene del carbón. Pero la desventaja de esto es que el carbón también se acabará eventualmente. Algunos dicen que durará 18 años, otros dicen que más. Y eso no es todo. Tendríamos que adaptar muchas de nuestras fábricas, plantas de energía y refinerías, lo que requeriría enormes inversiones. Y luego, el carbón es otro combustible fósil muy sucio. Ahoga a la atmósfera incluso más que el petróleo. ¿Y el petróleo pesado, las arenas bituminosas? Inútil. La mayor parte del petróleo del mundo está sucio, está mezclado con arcilla, arena y otras cosas que no se pueden quemar. Y de hecho, puedes purificar el aceite de él. Pero, de un camión lleno de arenas bituminosas, solo obtendrá alrededor de medio barril de petróleo. Eso no es exactamente lo que llamaríamos obtener beneficios. De hecho, dado que los camiones y las máquinas perforadoras también funcionan con petróleo, tendría que trabajar muy duro para obtener petróleo. Esto definitivamente no traerá de vuelta el petróleo barato. Entonces, ¿volveríamos a la vieja energía nuclear, no? Eso solo aliviará el dolor temporalmente. De hecho, las centrales nucleares ofrecen una fuente de energía estable, muy fiable y relativamente limpia. Ok, la desventaja es que de vez en cuando, las plantas de energía nuclear tienden a dispararse, como lo hicieron en Harrisburg y Chernobyl. Y luego, está el desperdicio, barro radioactivo, que no debe tocarse durante varios cientos de años. Pero quizás tengamos que dar por sentados problemas como estos. El mayor problema es que las centrales nucleares funcionan con un material muy especial. Hay que recoger suficiente uranio, un elemento raro, y seleccionar cuidadosamente el 0,7% que es uranio 235, el resto es otro isótopo, uranio 238, que no sirve para nada. También se puede utilizar plutonio 239, un elemento aún más raro. Además, el uranio y el plutonio aumentarán al final. ¿Y qué hay de esa otra cosa nuclear, la fusión nuclear? Eso podría ayudar, pero aún no existe. En la energía nuclear común, se divide un átomo y se aprovecha la energía. En la fusión nuclear, aprietas los átomos para formar otros nuevos y aprovechas la energía. Eso es exactamente lo que sucede dentro del Sol. De hecho, la energía de fusión es mucho más limpia que la energía de fisión nuclear ordinaria. Pero también hay un inconveniente. De vez en cuando hay que sustituir toda la fábrica, porque se ha vuelto radiactiva. La fusión nuclear convierte las fábricas en residuos radiactivos. Y mencionamos que la tecnología aún no existe,